Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y esto es En la Mira. Ya saben, el programa llega a ustedes todos los jueves a las 6:30 de la tarde a través de las redes de la Coordinadora Republicana y del canal BHTV. Esperamos contar con su presencia todas las semanas. La coordinadora tiene diferentes programas a través de las redes todos los días de la semana. Pueden seguirnos en las redes sociales, ya sea en Facebook, en Twitter, en YouTube, para que estén atentos a toda la programación. Gracias por estar conectados esta tarde con nosotros. Hoy queremos conversar un poco de la coyuntura, obviamente, acerca de las elecciones, acerca de lo que está sucediendo, sobre todo con estas dos opciones que tenemos, ¿no? Tenemos por un lado a Keiko Fujimori, que es llamada la opción democrática, y al señor Pedro Castillo, que es llamada la opción chavista, la opción autoritaria y dictatorial de la que muchos por la que muchos estaban preocupados, ¿no? Hoy hemos invitado justamente para conversar acerca de esto al doctor Ángel Delgado. Él es constitucionalista. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Úrsula? Qué gusto estar contigo y compartir este programa conjuntamente con los amigos que nos están escuchando. Muy agradecido. Gracias, Ángel. ¿Qué nos puedes, primero que nada quisiera saber para comentarle a todos los que nos están viendo, que nos siguen también a través de las redes, ¿cuál es la posición de la coordinadora republicana en esta coyuntura electoral ante la amenaza, como ya sabemos, de una opción chavista para el gobierno del Perú? Bien. Yo quisiera recordarle a los amigos que hace una semana, perdón, un par de semanas, o sea, a pocos días después de haber visto el pronunciamiento del pueblo peruano en las urnas, el 11 de abril, producto, por cierto, de toda la manipulación, de todas las tropelías que habíamos denunciado nosotros en esta campaña electoral, al final el resultado, pues, como eso de no se sabe para quién trabaja, ha generado esta polarización que preocupa a todos. Y tal es la preocupación que se ha disparado la moneda extranjera, ha caído los valores en la bolsa, hay una estampida de capitales, hay precios que se están disparando por el incremento del dólar, etcétera, etcétera. Ya hay una calamidad, ya hay un efecto que se está produciendo, y no es exagerado decir que el futuro del país está comprometido y que el horizonte no es nada claro. No estamos aquí haciendo ningún tremendismo, no estamos practicando ningún discurso de odio, no estamos haciendo postulando una visión catastrófica que, con el ánimo de asustar a la gente y mover las preferencias electorales. Nada de eso, simplemente creo que a los hechos nos remitimos, y la coordinadora entonces, en un comunicado ya de hace un par de semanas, dio con toda claridad su posición, señalando que estas elecciones no eran unas elecciones normales, no eran unas elecciones donde optábamos entre dos candidatos que hacen sus propuestas, sus ofertas, y el público en su libre albedrío opta y resuelve. No, aquí se ha producido un escenario donde una de las candidaturas está postulando una suerte de cuestionamiento global a todo el sistema político democrático, enfrenta directamente a la República, casi ya bicentenaria, y entonces desconoce la institucionalidad democrática, por eso que plantea refundar el país, modificar la constitución histórica, básicamente para poder acumular el poder en la cúpula gubernamental, en el dictador, en un presidencialismo exacerbado, y por otro lado, permitirle en el texto constitucional una reelección indefinida, como ha sucedido históricamente en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, donde transgrediendo el principio de alternancia en el poder, esta gente se ha quedado con todos los daños inimaginables que todos estamos viendo, ¿no? Creo que el caso venezolano es el más patético de todos ellos. Entonces, nosotros rechazamos eso, y por eso hicimos un llamado a la gente a votar por la República, por el sistema democrático, por el régimen constitucional, por las libertades públicas, por la economía social del mercado y por todas aquellas tradiciones que nos han hecho finalmente un país libre e independiente,
que nos permite conversar con la libertad, hacer críticas al gobierno y no estar constreñido a los mecanismos de control que en las dictaduras de los países que hemos mencionado y en otras experiencias históricas Existe, lleva por la nota supuesto. constante. Por Sí, supuesto. Ángel, justamente hablando de lo que mencionabas, de la alternancia en el poder, ¿no? El día de ayer el señor Castillo ha firmado un compromiso, ¿no? Un supuesto compromiso en el que dice que él va a ser elegido, como ha sido elegido solamente por 5 años, al quinto año se va. Terminado su mandato, se va. Entonces, claro, el papel aguanta todo, ¿no? sí, Pero, ¿no? efectivamente, pero ¿cuál es el riesgo? ¿Por qué no podemos creer en este caso que el señor Castillo se iría al año 5, terminado su mandato? Sí, ¿por qué? Por lo siguiente, porque es la experiencia histórica, es la constante histórica. Yo quisiera recordar a Lenin a fines del año 2017, cuando captura el poder, el programa del partido y de las fuerzas democráticas que tumbaron al zarismo, ¿no? En un avance, en un progreso indudablemente, tenía que convocarse a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución y pasar de la monarquía, del zarismo, a la república democrática, con el aplauso y la benevolencia de todo el mundo europeo, especialmente, que miró con simpatía el proceso. Pero ¿qué cosa hace Lenin? Una vez que se aupa, una vez que controla el poder, ¿no? Disuelve la Asamblea Constituyente, en la cual no tenían mayoría tú, ¿no? O sea, la idea era que, caído el zar, se formaba un gobierno provisional, se convocaba al pueblo mediante elecciones y se elegía una nueva correlación política, dictar una nueva carta constitucional democrática y a partir de ahí una nueva etapa para el país. Pero Lenin la interrumpe. Lenin, una vez en el poder, al no tener mayoría en la Asamblea Constituyente, mira tú, la disuelve. Los acusa de ser contrarrevolucionarios, los persigue e instaura una dictadura que recién ha caído, digamos, luego de el derrumbe del muro de Berlín. Lo mismo hizo Chávez. Cuando Chávez logra el poder, él no dijo que, que iba a permanecer 20 años y que se iba a reelegir indefinidamente. Él iba a respetar la Constitución, ¿no? Y claro, a su manera la respetó porque anuló la que existía, a través de una asamblea constituyente convocó otra y en la otra constitución sí se le permitió reelegirse indefinidamente, Así además es. de tener todos los poderes, rompiendo el otro gran principio constitucional que es la separación de poderes. Entonces, es así. Y si nosotros vemos la experiencia peruana, por ejemplo, ¿tú alguna vez imaginaste que el señor Castillo iba a hacer reformas constitucionales en el sentido de debilitar el Congreso, fortalecerse él? ¿Alguna vez en el programa de Kuczynski que él suscribe hubo alguna atingencia, hubo algún reparo, alguna reforma constitucional programada? Nada de eso. Y entonces Claro. yo no tengo ninguna duda que ya puesto en el caballo, en el poder, ¿no? Esta gente diga pues dos cosas, que para poder garantizar la continuidad y la profundización de las reformas políticas, democráticas, estructurales y revolucionarias, hay que Así. permanecer en el poder. Y segundo, que el pueblo lo quiere. Y entonces se convocará al pueblo a través de un referéndum, previa manipulación, claro está, y el pueblo dirá entonces que el señor se reelija una y otra vez indefinidamente. Esa es la mecánica. Y por más papel que exista, ese va a salir volando en trizas. Y la Verónica Mendoza, que se ha puesto como una especie de garante para que el señor no haga este tipo de tropelías, estoy absolutamente convencido que una vez que esté la situación, dirá, sí, pues es verdad, yo firmé, pero la realidad ha cambiado. La señora Villarán, luego de tener éxito al no haber sido revocada, había prometido de que ella no iba a ir a una reelección. Y lo primero que hizo, no siendo Puede dramático el tema elegirse. de la elección municipal, fue a Ujú. una reelección. Entonces, esta es la práctica, la constante, la regularidad, y realmente hay que ser muy ingenuos para creer que un papel manchado en tinta va a ser una barrera infranqueable por gente que tiene un apetito de poder descomunal y que en su cabeza, siendo ellos los salvadores del país y los que van a traer el paraíso en la tierra, no se van a detener ante ninguna norma, ante ninguna promesa que impida lo que ellos quieran hacer, lo que le da la gana en última instancia.
Y esto no es muy difícil, ¿no, Ángel? Porque ya lo hemos visto hace muy poco en el gobierno de Vizcarra. Él simplemente decía, ¿sabes qué? El Congreso no ha hecho bien su trabajo, nos está obstaculizando, lo cierro. ¿Saben qué? El Congreso le hago 50.000 cuestiones de confianza, lo cierro. O sea, incluso utilizando mal, por supuesto, mal utilizando los recursos constitucionales, ellos pueden igual mantenerse en el poder. No Así es, solamente... Úrsula, pero mira, es peor que eso, es peor que eso. Mira, aquí ni siquiera necesitan hacer un plebiscito especial, convocar un pueblo, este, dar un golpe de Estado. No, porque Exacto. el señor Vizcarra y el Tribunal Constitucional que lo ha apoyado y la prensa que ha aplaudido todo eso han creado las condiciones jurídicas, políticas e ideológicas para que el señor Castillo tome el poder, disuelva el Congreso, haga su asamblea constituyente sin necesidad de violentar el canon constitucional. Es verdad, pues esto hay que decirlo con todas sus letras. Cuando se permite y se dice, y esto para mí es una cosa grosera, porque quienes tenemos una formación en materia jurídica y conocemos el derecho constitucional, no hay país en el mundo que pueda justificar que una herramienta como la cuestión de confianza pueda usarse como un cuchillo en el cuello cuando le da la gana y en cualquier tiempo y por cualquier motivo. Eso es un chantaje. Si no me apruebas tú la ley en la cual todos tienen que pararse de cabeza, yo hago cuestión de confianza. Y si no votan, cae el gabinete. Y lo repito 2 veces, caen 2 gabinetes y entonces cierro Hasta el cerrar el Congreso. Congreso. Yo Claro. mantengo todo el poder, porque en los regímenes parlamentarios donde eso sucede, el gobierno se va conjuntamente con la mayoría, porque son regímenes parlamentarios donde el presidente de la República es solamente jefe de Estado, no es jefe de gobierno. En el Perú, el presidente de la República es también jefe de gobierno, aunque Vizcarra dice que no lo sabía, pero es la verdad. Y entonces, lo único que hace es cambiar a sus ministros, algunos los vuelve a poner y no pasa nada. Y por otro lado, ¿cómo poder decir de cara al país y de cara al mundo, sobre todo, que lo que hace el señor Castillo de cerrar el Congreso es una medida inconstitucional, cuando el Tribunal Constitucional, el supremo intérprete de la Constitución, ha dicho que lo que hizo Vizcarra en septiembre del año 2020 era conforme y acorde con la Constitución? ¿Cuál es la diferencia? ¿Te das cuenta? Ninguna. Inclusive yo creo que hasta Castillo puede hacerlo más limpio sin usar esta tropelía, esta estupidez que se le ha dado dignidad constitucional, que es la famosa negación fáctica. Negación fáctica, Una así mentira es. completa. Bueno, entonces con esos antecedentes, el señor Castillo tiene el camino allanado y cuando dice yo voy a gobernar, voy a hacer mi asamblea conforme a la Constitución, puede que ni siquiera esté mintiendo, ¿eh? Porque hoy día la interpretación de la Constitución que han hecho el Es tribunal libre. y el vizcarrismo con el aplauso de la prensa permite que se tome el poder, que se capture, que se disuelva el Congreso, que se arme una nueva Constitución manteniendo de los cánones jurídicos establecidos, por lo menos desde ese punto de vista, ¿no? Así es. Y Ángel, ¿por qué se habla tanto de pérdidas de libertades en el caso de un gobierno del señor Castillo? Claro que ya hemos visto, por ejemplo, los ataques a la prensa, los ataques a periodistas, los ataques hasta a Carlos Álvarez, que es un humorista que se ha encargado por décadas de interpretar diferentes papeles con humor a presidentes, a congresistas, a muchas personas de la política con humor, ¿no? Pero ahora se le ataca, ahora se le amenaza de muerte. Entonces, ¿cuáles son los riesgos, los verdaderos riesgos a las libertades que tendríamos en el país si es que el señor Castillo es elegido presidente? Ya, bueno, vamos a empezar por la libertad de expresión, la libertad de prensa. Claro, si los medios de comunicación se alinean con Castillo, acuérdate de mí que nos lo va a tocar. Y yo no dudaría que algunos de esos que ya probaron del poder, ya fueron sobornados, recibieron el estipendio correspondiente y de esa manera entonces jugaron un papel de prensa servil y asalariada, puedan seguir, puedan articularse. Si Castillo les mantiene, les promete sus espacios, el subsidio a través de la propaganda estatal, a mí no me extrañaría que esa gente mercantilizada al extremo e ideologizada en lo político, porque esos medios tenían gente
que simpatizaba con Verónica Mendoza, con el Frente Amplio, con la rata o lagarto de Vizcarra. Entonces esa gente se adecúa y no pasa nada. La persecución va a ser contra la prensa independiente, contra aquellos que han venido criticando a Vizcarra y justamente el monopolio que tenía ya sobre la prensa, la más importante, infringiendo un principio de libertad de expresión en un sentido pleno, cabal y sin ningún tipo de limitación. Entonces, eso es lo que va a pasar. Ellos persiguen, o sea, el señor Chávez, otra vez hay que hacer historia, no es que un día se le ocurrió y cerró los canales y los periódicos de un día para otro. No, 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 no. Lo fue haciendo primero con los opositores, poco a poco, y hay hasta ahora algunos que mantienen una independencia formal, pero están totalmente alineados con la política gubernamental. O sea, no tienen por qué ser estatizados si es que se van a cuadrar ante el comandante o ante el señor Castillo y van a hacer lo que se quiere. El peligro es para nosotros, para los que tenemos una vocación independiente, para los que queremos en la libertad. Y bueno, y por supuesto, la intervención mayor del Estado en la economía va a limitar la libertad económica y, por cierto, la capacidad de hacer una política alternativa también va a ser restringida. Se nos acusará de ser subversivos, de practicar actos contrarios al orden establecido, porque estos gobiernos, cuando una vez se entroncan en el poder, se afirman en el poder, persiguen a los rivales. Y ahí tiene un poder judicial que ya ha sido en parte sometido, tiene una fiscalía con una fiscal corrupta que se presta para este tipo de maniobras y juegos. Y entonces, si mañana Castillo le dice, oye, vamos a perseguir a los fujimoristas y a todo lo que se le parece, o sea, a todos los que hemos votado por el pueblo de la libertad, lo va a hacer el señor Vela, pero sobre todo Pérez, son personas vinculadas a la izquierda, sobre todo Pérez, toda su trayectoria, su discurso hay que analizar, que ahora se pinta de fiscal, habla en un lenguaje jurídico, pero políticamente es una persona que está alineada en el campo radical izquierdista con sus matices. Y eso entonces es algo que va a ser utilizado sin necesidad de que haya una persecución violenta con tanques y policía persiguiendo. Nos van a chuponear, nos van a intervenir, la fiscalía va a abrirnos investigación, va a decir que actuamos en banda porque somos varios los que estamos en esta cuestión, nos van a dar prisiones preventivas. Ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto en el gobierno. Claro, justamente lo que hemos visto en el gobierno de Vizcarra. Esta es una película, claro, que la hemos visto en blanco y negro, pero lo vamos a ver a colores o a tecnicolor ahora con Castillo. Solo esa va a ser la diferencia, lo amplio. Por eso es que la coordinadora republicana, acuérdate, Úrsula, y tú estuviste con nosotros desde el comienzo, luchamos contra los embriones, contra el nacimiento de esta política traidora, proterva del señor Vizcarra y compañía. Nos decían, ustedes están locos, Vizcarra no es Chávez. Bueno, claro, por Chávez tenía más estatura política que este miserable lagarto, pero los indicios, las cosas, la prédica, el discurso y las acciones caminaban a ir erosionando lo otro. Y entonces yo sí digo, y es una posición también de la coordinadora, que entre Castillo y Vizcarra, pasando por Sagasti, hay una línea de continuidad. Eso hay que entenderlo perfectamente. Mucho cuidado con eso. Castillo no es una cosa que cae del cielo, ha sido sembrado, quizás indirectamente, porque muchos de los tontos útiles de la prensa no se daban cuenta que al destruir las instituciones estaban abriendo el foso negro de una irrupción populista radical totalitaria, pero no los vuelve menos culpables. Y por otro lado, y otro gran problema es ahora que Castillo quiere ayornarse, quiere irse al medio y mostrar equipo, los que le van a dar los equipos, ¿sabes quiénes son? Son los de la señora Verónica Mendoza. Por supuesto. Ya tenemos al señor Campodónico, al señor Giesecke, a De Chávez y otros más, que son los teóricos, por ejemplo, que nos han metido en gastos y elefantes blancos tipo la refinería de Talara. Y además, si queremos entrar a las políticas sociales, tenemos una playa de médicos encabezados por el señor Zamora y Óscar Ugarte. Y eso es algo que estamos viendo y sufriendo en este momento, ¿no? Hay que recordarle a los amigos que Óscar Ugarte, ¿no?, estuvo vinculado a Yehude Simmons
y a Verónica Mendoza y postuló en las últimas elecciones al Congreso de la República. Por Él iba a ser JP, claro. congresista de Verónica Mendoza y ahora se está desempeñando como ministro de Salud. O sea, en realidad no tendrían que cambiar de ministro de Salud, porque como todo va bien, según ellos, el señor Ugarte sería el puente, el gozne, entre Sagasti y un eventual gobierno de Castillo. Eso es lo que nos ofrece esta gente. Esa es la continuidad perversa, liquidadora, que yo creo que hay que denunciarla con todas sus fuerzas, ¿no? Y hay que, efectivamente, y sobre todo hay que resaltar para las personas que nos están escuchando y las personas que también están buscando información, hay que resaltar, y una de las primeras cosas que podemos ver así clarísimo es el manejo de la pandemia. No hay nadie en este país que no haya sufrido por ese mal manejo de la pandemia. Entonces, nadie va a poder mentir al respecto, porque todo el mundo lo ha sufrido, todos los peruanos lo hemos sufrido. Entonces, y esa una de las razones por las que el Partido Morado ha desaparecido de la política es justamente por eso, ¿no? Porque es un rechazo de la población a su mal manejo. Entonces, el mal manejo viene desde Vizcarra, como tú comentas, es una continuidad, el gobierno de Casti, y ahora, de salir elegido Pedro Castillo, va a continuar en lo mismo. ¿Cuántas personas más tienen que morir? Para empezar, ¿no? Para empezar, por la pandemia. Aunque parezca perverso, es una estrategia que tiene fin político. No digo que todos, pero hay un núcleo duro de halcones al interior de este proyecto político que utiliza la enfermedad y el hambre para poder convertirlo en una estrategia de poder. Mira tú, el chavismo descubrió que teniendo a la gente una población de extrema pobreza, dependía del apoyo estatal, del carnet para hacer colas y recibir subsistencia. Entonces, contra lo que parece, tú para legitimarte no necesitas hacer las cosas bien, sino tienes que crear en la población un sistema de miedo. Claro, miedo lo haces a través de la policía, de las Fuerzas Armadas, pero miedo también es exponer a la gente a la criminalidad. Miedo es exponer a la gente al fin trágico que puede ser una enfermedad no curada. Miedo a no tener hambre, no poder alimentar a los hijos, ¿no? O darle una profesión. Entonces, cuando la gente está en un estrés de manera, la gente se somete como la bestia, como el animal, y este es un comportamiento que ha sido estudiado en otras cosas, ¿no? Se somete al amo que le ha de comer, que lo hace subsistir, ¿no? Stalin tenía una cosa que es muy macabra, pero lo quiero contar, ¿no? Porque eso está en las anécdotas de quienes han compartido esta acción. Dice que tenía un gato, ¿no? Y al gato le arrancaba los pelos, le arrancaba la piel, ¿no? El gato gritaba, por supuesto, pero después de eso lo llamaba, le daba de comer y el gato venía y le lamía la mano. Esa es la concepción de poder, de dominio que tiene esta gente. Y a mí no me extraña entonces, como dicen algunos periodistas, yo estoy de acuerdo con eso, de que este mal manejo de la pandemia no solamente es por la incapacidad que la tienen, sino también porque había una voluntad perversa de entender que eso era una forma de controlar el poder político. Y eso ya es evidente, porque no solamente, como tú dices, es la incapacidad, sino también todo lo que hemos visto, donaciones que no se aceptaron, contratos que no se firmaron o que simplemente no se cumplieron, pagos que no se realizaron a tiempo. No hay forma de no pensar que es parte de todo de una estrategia, ¿no? Sin duda alguna, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. No hay que ser ingenuos en política, no hay que ser Exactamente. Sin ir muy lejos, nada más el manejo de la pandemia ya sería un problema, porque el señor Castillo no solamente no ha presentado su equipo técnico, sino que tampoco tiene un plan contra la pandemia, no hay nada en su plan. Pero de repente lo tiene pues en Ugarte, es lo que no sabemos. Solo que no lo quiere decir, claro, porque es muy rochoso. Continuidad, claro. La continuidad. Entre Zamora y Ugarte y un poco Macetti, si es que se libra de la... Ahí está la fórmula de continuidad de los técnicos. O sea, sin solución a la vista. Ese es el asunto. Perfecto. Muchísimas gracias, Ángel, por la entrevista. Todavía hay tiempo para seguir pensando, para seguir averiguando, investigando. Nadie tiene que dejarse llevar por lo que decimos de un lado o del otro, pero hay que informarse. Eso es muy importante, informarse de todos los lados, no solamente de un lado, ¿no? Informarse de todos lados, y para eso estamos nosotros aquí, para poder llevar esa parte de información que muchas veces falta en los medios tradicionales.
Muchas gracias, Ángel, por estar Muy con nosotros. agradecido, Úrsula, y hasta cualquier oportunidad. Muy agradecido. Gracias. Gracias a ustedes también, amigos, por haber estado con nosotros esta tarde. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, jueves a las 6:30. Cuídense mucho.